Imaginen el centro mismo del mundo civilizado, el Foro Romano, el lugar donde se decidían los destinos de las naciones y donde resonaban los mejores discursos de la historia. Pero hoy no huele a incienso ni a victoria. Aquí se respira un olor pesado y dulzón a descomposición. En la tribuna principal de Roma, allí donde antes se paraban los cónsules, ahora cuelga de clavos oxidados lo que queda de la mente más brillante de la época. Una cabeza cercenada y dos manos. Manos que escribieron leyes que sobrevivieron milenios. Cómo el padre de la patria se convirtió en un trozo de carne exhibido para diversión de la multitud. ¿Por qué un joven de 19 años, a quien este hombre llamaba hijo, lo vendió a sangre fría a sus verdugos? En este vídeo revelaremos la anatomía del asesinato político más sonado de la antigüedad. Se enterarán del pacto secreto en una isla brumosa, donde 3 depredadores se repartieron el mundo e intercambiaron las vidas de sus parientes como si fueran naipes. Les contaremos sobre las listas de la muerte, que convirtieron el asesinato de ciudadanos en un negocio rentable, y sobre una mujer cuya venganza resultó ser más sofisticada que cualquier arma, aquella que atravesó con un alfiler de oro la lengua muerta de su enemigo. Esta es la historia de cómo una firma destruyó 500 años de libertad. Miren hasta el final para saber cómo murió realmente la República Romana y el precio aterrador que se pagó por el nacimiento del imperio. Imaginen ese olor. Golpea la nariz antes de que alcancen a comprender qué está pasando. No es el hedor habitual del alcantarillado romano ni el aroma de los inciensos del templo de Vesta. Es el espíritu pesado y dulzón de la sangre coagulada y la descomposición que flota en el aire frío de diciembre del año 43 antes de nuestra era. Ustedes están de pie en el centro del mundo, el Foro Romano, el lugar donde late el corazón de la civilización, donde se deciden los destinos de los pueblos, donde la palabra siempre fue más afilada que la espada. Pero hoy hay tal silencio aquí que el sonido de una moneda cayendo sobre el mármol sonaría como un trueno. Miles de personas se han quedado paralizadas. No gritan, no discuten, incluso respiran con dificultad. Sus ojos están clavados en un solo punto, en la rostra. Miren hacia allá, ahora mismo. No aparten la mirada, como hacen los senadores cobardes que esconden sus rostros en los pliegues de sus togas. La rostra es el Sancta Sanctorum de la democracia romana, la tribuna decorada con las proas de los barcos enemigos capturados. Desde aquí hablaron los más grandes oradores. Desde aquí controlaban a la multitud. Pero hoy, la tribuna se ha convertido en una carnicería. No hay ninguna persona viva sobre ella. Está expuesto lo que queda de la mente más brillante de la época. Allí donde antes se paraba el cónsul, ahora, sobre estacas toscamente labradas, sobresale una cabeza humana. La piel es pálida, apergaminada, con ese tono terroso que aparece solo después de que el corazón deja de bombear vida. Las profundas arrugas en la frente, huellas de décadas de intensas reflexiones y noches de insomnio en nombre del Estado, ahora se han alisado en la aterradora calma de la muerte. El viento helado agita los escasos cabellos grises. Cada ciudadano de Roma conoce este rostro. Lo han visto en las monedas, lo han visto en los tribunales, lo han visto cuando salvó a la ciudad de la conspiración de Catilina. Es Marco Tulio Cicerón, el padre de la patria, y está muerto. Pero miren más abajo. El horror de esta escena no está en la cabeza cortada. En Roma han visto muchas muertes. El horror está en los detalles. Un poco más abajo de la cabeza, clavadas con clavos oxidados directamente a la madera de la tribuna, cuelgan 2 manos, la derecha y la izquierda. Se han puesto azules por el frío y la falta de sangre. Los dedos están agarrotados, como si todavía intentaran sostener un estilete invisible. ¿Para qué? ¿Para qué tanta crueldad bárbara? ¿Para qué descuartizar a un anciano de 63 años y exhibir sus partes como trofeos de caza? Porque esto es un mensaje, y está dirigido personalmente a ustedes. Marco Antonio, el nuevo dueño de Roma, no simplemente mató a su enemigo, ejecutó el instrumento mismo de su poder. Estas manos escribieron las Filípicas, una serie de discursos demoledores que le arrancaron a Antonio la máscara de héroe y lo mostraron como un tirano borracho. Estas manos firmaban los decretos del Senado. Estas manos escribían tratados filosóficos sobre el deber y la amistad,
que serían leídos 2000 años después. Y precisamente por eso están clavadas. Es un manifiesto. Antonio le dice a Roma: miren, el intelecto es impotente, la ley ha muerto, su elocuencia no es nada frente a mi acero. Imaginen cómo las moscas, a pesar del frío de diciembre, comienzan a dar vueltas sobre la carne ennegrecida. Algún patricio en la primera fila no aguanta y comienza a vomitar directamente sobre las piedras sagradas del foro. Pero nadie se ríe. El miedo, pegajoso y frío como la niebla del Tíber, se mete bajo la ropa de cada uno. ¿Piensan que esto es solo una ejecución? No, es un funeral. En este mismo momento, mirando las cuencas vacías de Cicerón, la República Romana exhala su último suspiro. 500 años de libertad, de elecciones, de derecho a veto. Todo eso terminó aquí, sobre las tablas ensangrentadas de la rostra. El argumento de la fuerza venció definitivamente la fuerza del argumento. Dense cuenta de la ironía. El hombre que toda su vida creyó en el poder de la palabra, que decía que las armas deben ceder ante la toga, terminó con su lengua y sus manos convertidas en adornos para el triunfo de la fuerza bruta. La multitud calla porque entiende. Si pudieron hacerle esto a Cicerón, al intocable, a la leyenda, a la voz de la nación, entonces, ¿qué harán con un simple comerciante? ¿Qué harán con ustedes si se atreven a susurrar algo en contra? Los centuriones, parados en el cordón de seguridad, sonríen con arrogancia. Se sienten los dueños de la nueva era. Una era donde no hace falta aprender retórica. Una era donde tiene la razón quien tiene la legión. Ante sus ojos cambia el tejido mismo de la realidad. Ayer Roma era un estado de leyes, hoy es un estado de verdugos. Miren esas manos muertas una vez más. En ellas se ha congelado una pregunta muda para los descendientes, para nosotros. ¿Cuánto vale su libertad de expresión, si por cada letra habrá que pagar con una gota de sangre? ¿Están dispuestos a decir la verdad, sabiendo que su cabeza puede terminar en la siguiente estaca? Cicerón hizo su elección, y pagó por completo. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo la gran ciudad cayó tan bajo que la cabeza de su mejor defensor fue exhibida para diversión de la plebe, como la cabeza de un esclavo fugitivo? Pues hace muy poco parecía que la tiranía había sido derrotada. Hace poco, después de los idus de marzo, el aire no olía a sangre, sino la embriagadora esperanza del renacimiento. Para entender este final, necesitamos retroceder el tiempo. Necesitamos volver a ese momento cuando el cuerpo de otro gigante aún yacía tibio en el suelo del teatro de Pompeyo, y el mundo se paralizó esperando el caos. A ese momento en que el vacío de poder comenzó a succionar hacia su embudo negro a los depredadores más peligrosos del Mediterráneo, allí donde todo comenzó. Marzo del año 44 antes de nuestra era. Roma parece un hormiguero revuelto al que le acaban de echar agua hirviendo. ¿Sienten este aire electrizado? No es la alegría de la liberación, es pánico. Cayo Julio César ha muerto. 23 puñaladas. El tirano cayó a los pies de la estatua de su enemigo Pompeyo. Parecería que hay que abrir el vino, ponerse las togas festivas, la república está salvada. Pero miren las calles, nadie celebra. Las tiendas están cerradas, las puertas están barricadas. La gente tiene miedo de salir porque comprende la terrible verdad que los asesinos idealistas pasaron por alto. Mataron al hombre, pero no mataron al poder. Bruto y Casio, esos nobles libertadores con dagas ensangrentadas, cometieron un error fatal. No tenían un plan para el día siguiente. Pensaban que la libertad regresaría por sí sola, como el amanecer. Idiotas. Crearon un vacío. Y la naturaleza del poder, como la naturaleza de la física, no tolera el vacío. Hacia este agujero negro se precipitan instantáneamente los depredadores más peligrosos que el mundo haya visto jamás. Miren al primero de ellos. Marco Antonio. Ahí está, parado en el foro, alto, de hombros anchos, con cuello de toro y el rostro de un hombre acostumbrado a tomar todo de la vida sin pedir permiso. No es un filósofo, es un soldado. El favorito de las legiones, compañero de juergas de César, un hombre que puede beber toda la noche y por la mañana liderar tropas al ataque. Los intelectuales en el Senado le arrugan la nariz. Lo consideran un borracho, un mujeriego, un soldado tosco.
gladiador, susurran con desprecio. ¡Qué monstruosa subestimación! Mientras los senadores pronuncian hermosos discursos sobre la libertad, Antonio actúa. Toma la casa de César, se apodera del tesoro, 700 millones de sestercios. Se apodera de los archivos del dictador, y de repente resulta que en manos de este borracho están todas las palancas de control del imperio. Empieza a fabricar leyes, afirmando que así lo quería César. ¿Necesitan nombrar a su gente como gobernador? Por favor, aquí hay un borrador de César. ¿Necesitan robar 1 millón? Aquí hay otra nota del difunto. Antonio convierte el legado de su amigo muerto en su cajero automático personal y en su forja de poder. Está seguro de que la corona ya la tiene en el bolsillo. ¿Quién se atreverá a desafiarlo? Bruto y Casio huyeron a Oriente para salvar el pellejo. El Senado tiembla. Las legiones lo idolatran. Él es el nuevo César, solo que sin misericordia y con un apetito mucho mayor por el lujo. Pero entra en escena un segundo jugador. El viejo león regresa a la cacería. Marco Tulio Cicerón. Tiene 62 años. Para la Roma de aquel tiempo, un anciano decrépito. Pasó los últimos años en el exilio político, en sus villas, llorando a su hija muerta y a la República perdida, escribiendo tratados sobre cómo funciona el mundo. Parecía material de desecho, una pieza polvorienta del Museo de la Edad de Oro. Pero el asesinato de César inyecta adrenalina en sus venas, como un elixir de juventud. Cicerón ve en el caos su última oportunidad, la oportunidad no solo de regresar, sino de convertirse en el salvador de la nación. Él cree que su palabra todavía tiene peso. Él cree que con la fuerza del intelecto se puede domar a las bestias con espadas. ¡Qué majestuoso y trágico error! Él mira a Antonio y no ve una amenaza, sino un blanco. Cicerón desprecia a Antonio con cada célula de su cuerpo. Para el refinado orador, este militar tosco es la encarnación de todo lo que arruina a Roma: la ilegalidad, la embriaguez, la insolencia. Nos deshicimos del tirano, pero no de la tiranía. Escribe Cicerón a sus amigos. Decide dar batalla. No tiene ejército, no tiene oro, no tiene asesinos a sueldo, solo tiene su voz. Pero esa voz alguna vez obligó a los reyes a inclinar la cabeza. Cicerón comienza a tejer una intriga que debe devolver el poder al Senado. Necesita una espada para aplastar a Antonio. Y aquí el destino le lanza a Roma una sorpresa. Un candidato inesperado, por el que nadie hubiera apostado ni una moneda partida. Llega a Italia un joven de 18 años, Cayo Octavio. Mírenlo, enclenque, enfermizo, siempre envuelto en mantas calientes incluso en verano. Tiene el estómago débil, le teme a los truenos y relámpagos, no sabe pelear con espada. Su cara está cubierta de granos, y la mirada de sus ojos acuosos parece asustada. ¿En serio? ¿Este es el heredero del gran César? Cuando Antonio lo ve por primera vez, apenas contiene la risa. «Chiquillo», le lanza. Antonio ni siquiera se levanta para saludarlo. Lo llama el chico que le debe todo solo a su nombre. Qué equivocados están todos. Detrás de esa apariencia insignificante se esconde la computadora más fría y calculadora del mundo antiguo. Octaviano es un bloque de hielo. En él no hay las pasiones de Antonio, no hay la vanidad de Cicerón. Solo hay una sed de poder desnuda, cristalina, y una paciencia fenomenal. Se entera de que César lo adoptó en su testamento. Ahora él es Cayo Julio César Octaviano. Exige la herencia. Antonio se le ríe en la cara. El dinero se gastó, pequeño. Vete a la escuela. Otro hubiera llorado y huido. Octaviano solo entrecierra ligeramente los ojos. Memoriza el insulto. Y comienza su juego. Vende sus propias tierras. Pide dinero prestado a amigos para pagarle al pueblo los regalos prometidos por César. Compra la lealtad de los veteranos. Camina por Roma tranquilo y modesto, fingiendo ser un hijo respetuoso que simplemente quiere honrar la memoria de su padre. Y aquí Cicerón comete un error fatal. Un error que le costará la vida y a Roma la libertad. El viejo orador mira al chico y piensa: «Oh, es la herramienta perfecta. Usaré su popularidad entre los veteranos contra Antonio».
Seré su mentor. Lo manejaré como un titiritero a su muñeco. Destruiremos a Antonio con las manos de este jovencito, y luego lo apartaremos. En sus cartas, Cicerón deja caer una frase cuyo cinismo hiela la sangre. Al joven hay que elogiarlo, distinguirlo y elevarlo. En latín, la palabra tolendum tiene un doble sentido: elevar hasta los cielos y quitar del camino, o simplemente matar. Cicerón está seguro de haber sido más astuto que todos. Piensa que tiene al lobo por las orejas, pero en realidad está acariciando a un tigre cachorro que ya está probando el sabor de su mano. Para el verano del año 44, el tablero está listo. 3 figuras, 3 enemigos mortales. Antonio, un toro furioso que siente cómo el poder se le escapa de las manos, listo para destrozar todo a su paso. Octaviano, una serpiente venenosa escondida en la hierba, esperando el momento para morder. Y Cicerón, el domador que salió a la arena con un látigo contra los depredadores, olvidando cerrar la jaula. El aire en el Senado se vuelve sofocante de mentiras. Todos se sonríen entre sí, escondiendo piedras en el pecho. Las alianzas se hacen por la mañana y se rompen para el almuerzo. En los pasillos se susurra sobre una guerra civil. Antonio comprende que está perdiendo Roma y decide tomar por la fuerza las provincias para recuperar su poder. Reúne a las legiones. Justo en ese momento, Cicerón decide dar el golpe. Ya no puede callar. Sube a la tribuna del Senado no como un anciano, sino como el fiscal de la República. Llena sus pulmones de aire para pronunciar las palabras que declararán la guerra al hombre más peligroso del Estado. Comienza sus filípicas. Esto ya no es política, es un duelo. Un duelo donde de un lado está la retórica brillante y siglos de tradiciones, y del otro, el acero desnudo y la furia de un soldado ofendido. Cicerón piensa que está escribiendo historia. En realidad, está firmando su sentencia de muerte. El silencio en la sala del Senado es reemplazado por un murmullo. La primera palabra ha sido lanzada. Mientras el eco de la primera palabra aún cuelga bajo las bóvedas del templo, Marco Tulio Cicerón convierte el aire en ácido. ¿Alguna vez han visto una ejecución sin hacha? Justo ahora, en la sofocante sala del Senado, está ocurriendo exactamente eso. Cicerón no solo está dando un discurso. Él, metódicamente, capa por capa, le arranca la piel a Marco Antonio. Esto no es una polémica política, es una aniquilación verbal. 14 discursos, 14 puñaladas, cada una dirigida al lugar más vulnerable. La historia las llamará filípicas, en honor a los discursos de Demóstenes contra el rey Filipo, pero ese nombre es demasiado noble para la suciedad que Cicerón vierte sobre la cabeza de su enemigo. Escuchen su voz. Retumba, susurra, se quiebra en un grito. El anciano de 62 años parece haberse quitado 30 años de encima. Es cónsul de nuevo, es salvador de nuevo. Pinta un retrato de Antonio no como un general romano, sino como un animal. ¡Recuerden!, grita Cicerón, señalando con el dedo al vacío donde debería estar sentado Antonio. Y los senadores recuerdan. Cicerón describe cómo Antonio, borracho perdido, vomitó directamente en la tribuna de los jueces ante los ojos de todo el pueblo romano, llenando el borde de su propia toga con trozos de comida no digerida que olían a vino barato. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza para un romano! La sala explota de indignación. Cicerón golpea más fuerte. Acusa a Antonio de haber convertido la casa de Pompeyo el Grande en un burdel, donde prostitutas y actores beben de las copas de los antepasados. Lo llama ladrón, por haber falsificado el testamento de César. Lo llama esclavo de sus pasiones. Es brillante, es repugnante, es efectivo. El Senado, que ayer temblaba de miedo, ahora ruge de entusiasmo. Cicerón les dio lo que tanto anhelaban, un sentimiento de superioridad moral. Les parece que si llamaron monstruo al monstruo, entonces desaparecerá. Se ríen de Antonio, lo desprecian. Creen que el poder de la palabra es capaz de detener a las legiones. Y en este frenesí cierran el principal pacto con el diablo. Para destruir a Antonio, Cicerón necesita un ejército, y se vuelve hacia el chico, hacia Octaviano. El Senado legaliza el ejército privado del joven César. Piensen solamente,
El órgano supremo de poder de Roma da poderes oficiales a un jovencito de 19 años, que no tiene ni experiencia política ni derecho a comandar, solo un hombre robado y dinero. Cicerón convence a todos. Este joven es nuestra espada. Odia a Antonio más que nosotros. Lo usaremos, y cuando el trabajo esté hecho, sonríe significativamente. Lo elogiaremos, lo distinguiremos y lo elevaremos. Para enero del año 43, la ilusión de la victoria se vuelve total. El Senado declara el estado de emergencia en el país. Antonio es declarado enemigo de la patria. Las legiones de los cónsules, junto con el ejército del joven Octaviano, marchan hacia el norte para aplastar al rebelde. Cicerón se queda en Roma. Es el gobernante no oficial de la República. Su casa está llena de solicitantes. Le parece que ha devuelto la edad de oro. Escribe cartas llenas de vanidad. He salvado el Estado. Está seguro de que Octaviano es su marioneta obediente. Pues el chico es tan respetuoso. Llama a Cicerón padre. Jura lealtad al Senado. Pide consejos humildemente. ¡Qué joven tan encantador e inofensivo! Pero mientras Cicerón se embriaga con su propia elocuencia, en algún lugar del norte, en el barro de los campamentos militares, la realidad afila los cuchillos. Las palabras de Cicerón llegan a Antonio. No como discursos en el Senado, sino como panfletos que los soldados leen junto a las hogueras. ¿Creen que Antonio se avergonzó? ¿Creen que se sonrojó por los relatos sobre su vómito de borracho? Número. La furia le inunda los ojos de sangre. Cada insulto lanzado por Cicerón, cada burla, cada metáfora, todo esto Antonio lo guarda en la alcancía de su odio. No escribe discursos de respuesta, no busca frases bonitas, simplemente memoriza. Cortaré esa lengua, seguramente piensa, escuchando otro libelo. Haré callar esas manos para siempre. Para Antonio esto ya no es política, es una vendetta personal. Cicerón rompió el código no escrito de la élite. Se puede matar al adversario, pero no se puede humillar su dignidad ante la plebe. El orador pensaba que destruía la reputación del enemigo, pero en realidad estaba convirtiendo a un oponente político en una bestia mortal que ya no tiene nada que perder. ¿Y qué hay de Octaviano? Nuestro modesto hijo del Senado. Él lleva sus legiones a la batalla contra Antonio en Módena. La batalla es feroz. Los dos cónsules de la República mueren. Antonio es derrotado y huye. Parecería una victoria. Cicerón en Roma se regocija. La República está salvada. La bestia huye con la cola entre las patas. El chico cumplió su tarea. Es hora de quitarle los juguetes. Desde Roma vuela una orden. Que Octaviano entregue el mando de las legiones a Décimo Bruto. Gracias, pequeño. Eres libre. El Senado ya no necesita tus servicios. Ni siquiera te daremos un triunfo. Confórmate con una ovación. Y justo aquí, en este mismo momento, cuando el viento de primavera del año 43 esparce el olor a sangre de los campos de Módena, ocurre lo que debió prever cualquiera que hubiera mirado una vez a los fríos ojos de Octaviano. La orden del Senado llega al campamento de los ganadores. Los soldados la escuchan en un silencio sepulcral. ¿Entregar el mando al asesino de César? ¿Nosotros, los veteranos de Julio? ¿Por un puñado de charlatanes en togas? Octaviano lee el pergamino y lo enrolla lentamente. En sus labios juega una sonrisa de serpiente apenas perceptible. No piensa obedecer. Cicerón olvidó una simple lección de historia. Aquel que tiene el ejército nunca obedece a aquel que solo tiene palabras bonitas. Octaviano entiende que lo usaron y decide que ha llegado el momento de cambiar de papel. La marioneta corta los hilos. La espada que el Senado afiló con tanto cuidado contra Antonio, de repente gira su punta en la dirección opuesta. En lugar de perseguir al derrotado Antonio, Octaviano da la vuelta a sus 8 legiones. No van al norte, no van al este, van al sur, a Roma. Las máscaras han caído. El tiempo de los oradores terminó. Comienza el tiempo de los verdugos. El sol de agosto del año 43 derrite las piedras de la ciudad eterna, pero a los senadores en la curia les corre un sudor frío. La escena que se desarrolla ante sus ojos es impensable. En el Sancta Sanctorum de Roma, donde está prohibido entrar con armas,
No hay un senador ni un embajador, sino un centurión. Se llama Cornelio. Está cubierto de polvo del camino, huele a sudor de caballo y a cuartel. No pide audiencia, ha venido a cobrar una deuda. A sus espaldas, a solo unos días de marcha, hay 8 legiones. Las mismas legiones que el Senado confió tan imprudentemente al obediente chico Octaviano para la guerra contra Antonio. Ahora el chico exige el pago. Quiere el consulado. Tiene 19 años. Según las leyes romanas, para ser cónsul hay que haber vivido 42 años y haber pasado todos los escalones de la carrera política. La exigencia de Octaviano no es solo una violación de la ley, es un escupitajo en la cara de la constitución secular. Es un absurdo. Cicerón, sentado en su silla, mira a este soldado tosco con la sonrisa arrogante de un intelectual. ¿Cómo se atreven? Somos el Senado de Roma, mandamos sobre reyes. Acabamos de vencer a Antonio. ¿Acaso algún jovencito nos va a dictar condiciones? Los senadores se ríen, se niegan. Hablan de tradiciones, de edad, de orden. Que el chico espere. Lanza a alguien desde las filas traseras. Y entonces ocurre lo que cambia para siempre las reglas del juego. El centurión Cornelio aparta lentamente el borde de su capa. Su mano se posa en la empuñadura del gladius, la espada corta romana que conquistó medio mundo. Recorre con una mirada pesada a los ancianos asustados en togas. Luego mira directamente a los ojos a Cicerón y pronuncia una frase que suena como una sentencia para todo el sistema republicano. Si ustedes no le dan el consulado, entonces esto se lo dará. Golpea con la palma la empuñadura de la espada. El sonido del metal en el silencio sepulcral del Senado suena más fuerte que miles de discursos de Cicerón. En ese segundo se derrumba el mundo de ilusiones. Toda la filosofía política, todos los esquemas complejos de pesos y contrapesos, toda la fe en el derecho sagrado, todo eso se convierte en polvo. Resulta que el poder no es la votación en los comicios, el poder es el acero. Y aquel que sostiene este acero ya no tiene intención de escuchar a los que solo sostienen un estilete para escribir. Octaviano no espera una segunda invitación, no escribe cartas de queja, da la orden. ¡A Roma! Imaginen ese terror. Por primera vez desde los tiempos de Sila, las legiones romanas marchan sobre su propia ciudad no para protegerla, sino para tomarla por el cuello. ¿Los soldados marchan de mala gana? Oh no, Octaviano, ese joven débil, resultó ser un genio populista. Prometió a cada legionario 2.500 denarios del tesoro estatal. Por ese dinero están dispuestos a hacer cónsul incluso a su caballo. Cicerón corre de un lado a otro en su casa en el Palatino. Intenta organizar la defensa. ¿Pero a quién defender? ¿Y con quién? El Senado tiene solo 2 legiones que acaban de llegar de África. Deben convertirse en el escudo de la República. Cicerón sale hacia ellos, pronuncia un discurso ardiente sobre la libertad, sobre el deber ante los antepasados. Los soldados lo escuchan, asienten, y a la mañana siguiente se pasan al bando de Octaviano. ¿Por qué? Porque Cicerón les ofrecía palabras bonitas y Octaviano el oro del César muerto. El pánico se apodera de Roma. Los ricos entierran tesoros en sus jardines. Las esposas de los senadores corren a los templos. En el aire flota la espera de una masacre. Todos recuerdan qué pasa cuando el ejército entra en la ciudad. Pero Octaviano juega más fino. No quiere parecer un invasor. Quiere parecer un salvador a quien las circunstancias obligaron. Sus legiones ocupan el campo de Marte. El joven entra en la ciudad. No saquea, no mata, por ahora. Simplemente va al templo de Júpiter Capitolino, rodeado de guardaespaldas con las espadas desenvainadas. Se apodera del tesoro estatal E inmediatamente paga el dinero prometido a los soldados, justo ante los ojos del pueblo conmocionado. Miren este gesto. Muestra demostrativamente quién es ahora el verdadero dueño del dinero y de la vida. El Senado, que durante siglos controló las finanzas, se queda a un lado, como un mendigo en el atrio. Las elecciones de cónsules se convierten en una farsa. Octaviano se nombra a sí mismo cónsul junto con su primo Quinto Pedio. Tiene 19 años. Es un muchacho que ni siquiera ha empezado a afeitarse bien. Pero cuando se sienta en la silla curul, rodeado de 12 lictores con fastes, nadie se atreve a sonreír. ¿Dónde está Cicerón? ¿El gran orador que hace un mes era el gobernante no oficial de Roma?
Está aplastado. Está sentado en su villa, escuchando las noticias que traen los esclavos, y cada palabra clava un clavo en la tapa de su ataúd. Entiende que cometió un error fatal, monstruoso. Pensó que usaría a Octaviano como espada contra Antonio. Pero la espada resultó estar viva, ser malvada y tener voluntad propia. Lo elevamos para que nos destruyera, admite con amargura. Y Octaviano no se hace esperar. Lo primero que hace el nuevo cónsul es cancelar la amnistía a los asesinos de César. Bruto y Casio, héroes de la República, son declarados oficialmente criminales. La caza ha comenzado. La ley Pedia se aprueba por unanimidad. Los mismos senadores que aplaudieron el asesinato de César ahora votan por la muerte de sus asesinos. El miedo es un motivador sorprendente. Hace flexibles incluso las espaldas más rígidas. Pero a Octaviano no le basta Roma. Mira el mapa. En el norte, lamiéndose las heridas, está sentado Marco Antonio. Todavía es peligroso. Tiene un ejército enorme, los descontentos acuden a él. En el oriente, Bruto y Casio reúnen fuerzas. Octaviano entiende, tomó Roma, pero está en un anillo de enemigos. El Senado está derrotado, pero la verdadera guerra está por delante. Necesita aliados. Y aquí ocurre un giro, cuyo cinismo hace que incluso a los romanos experimentados les dé vueltas la cabeza. Octaviano, el hijo de César, que juró vengarse de Antonio, que lo llamó enemigo de la patria, de repente detiene a sus tropas. Escribe una carta, no a Bruto, no a Cicerón. Le escribe a Marco Antonio. ¿Para qué pelear entre nosotros? Se lee entre líneas. Si podemos dividirnos este mundo entre tres. El joven lobo entiende que solo no podrá. Necesita la fuerza del viejo toro. Y está dispuesto a traicionar todos sus juramentos. Traicionar al Senado, traicionar a Cicerón, quien lo llevó al poder. El pragmatismo vence al odio. El viento cambia. Ahora no sopla desde el foro, sino desde el norte, donde en las nieblas del río Reno ya se prepara la reunión que ahogará a Roma en sangre. Octaviano se quita la máscara de defensor de la República. Debajo de ella nunca hubo un rostro de idealista. Allí siempre estuvo la mueca fría del futuro emperador. Cicerón siente cómo la soga se aprieta. Oye cómo a lo lejos, tras los muros de la ciudad, comienza a retumbar un trueno. Pero no es la ira de Júpiter, son los pasos de lo inevitable. Tres depredadores, Octaviano, Antonio y Lépido, comienzan a moverse al encuentro uno del otro. No van a pelear, van a negociar. Y hay de aquellos cuyos nombres resulten sobrar en su lista de invitados. Imaginen una escena de una película barata de gánsteres, solo que en lugar de los sótanos llenos de humo de Chicago, es una isla brumosa en el río cerca de Bolonia. Noviembre del año 43 antes de nuestra era. El frío cala hasta los huesos. El río Reno, crecido por las lluvias de otoño, lleva agua turbia, parecida al vino barato aguado. En ambas orillas, hasta donde alcanza la vista, hay legiones. 43 legiones. Cientos de miles de hombres armados, que ayer se preparaban para matarse unos a otros, ahora están en un silencio sepulcral y miran el pedazo de tierra en medio del río. Allí, en esa niebla húmeda, se decide el destino del mundo. Los puentes están destruidos. No es una medida de precaución, es paranoia. Nadie confía en nadie. A la isla cruzan solo 3. Ninguna guardia, ningún secretario, ningún testigo. Solo 3 personas que se odian más que a nada en el mundo, pero están obligadas a unirse, porque por separado se los comerán vivos. Marco Antonio, Cayo Octaviano y Marco Emilio Lépido. Miren esta reunión. No tiene nada de la grandeza del Senado romano. Aquí no hay estatuas de mármol ni discursos pomposos sobre el bienestar del pueblo. Es un ajuste de cuentas. El ajuste de cuentas criminal más grande de la historia de la antigüedad. Antes de sentarse a la mesa de negociaciones, ellos, los dueños del mundo, se cachean unos a otros. Buscan dagas bajo los pliegues de la ropa. Imaginen la humillación de este momento. Un cónsul de Roma y un gran general tanteándose los cuerpos, como guardias en una prisión. La confianza aquí es una palabra vacía. Solo existe el miedo a recibir un cuchillo en las costillas. Se sientan. Octaviano como cónsul ocupa el lugar en el centro. Antonio y Lépido a los lados.
Se sientan en simples sillas plegables y alrededor ruge el río, aislándolos del resto de la humanidad. ¿De qué hablan? ¿De la salvación de la República? ¿De las leyes? No me hagan reír. Sacan un mapa. 3 días. Durante 3 largos días se reparten el mundo como un pastel. Un pergamino común, rayado con tinta, se convierte en sentencia para millones de personas. Antonio, ese toro insaciable, se queda con la Galia, fuente de oro y guerreros feroces. Lépido, rico pero débil, recibe España y la Galia narbonense. Le tocan las obras, pero es demasiado estúpido para entender que él sobra aquí. ¿Y qué hay de Octaviano? El joven depredador recibe África, Sicilia y Cerdeña. Parece que a Octaviano lo han estafado. Sicilia está bajo el control de los piratas de Sexto Pompeyo. África está lejos. Pero miren sus ojos fríos. No discute. No necesita tierras ahora mismo. Necesita legitimidad. Necesita tiempo para que le crezcan los colmillos. Entrega territorio para ganar vida. Lo llaman el segundo triunvirato. Pero no dejen que el nombre los engañe. El primer triunvirato de César, Pompeyo y Craso era una alianza secreta de influencia. Esta alianza es un golpe de estado oficial que piensan plasmar en la ley. Se inventan un cargo. Triunviros para la organización de la República. ¡Qué mentira monstruosa! Con el mismo éxito, los lobos podrían haberse llamado Comisión para la Protección de las Ovejas. Su objetivo no es la organización, sino el desmantelamiento. El desmantelamiento total y absoluto del viejo mundo, para construir sobre sus ruinas su dictadura personal. En el aire flota la tensión. Se han repartido las tierras, pero el problema principal sigue ahí: el dinero. La guerra cuesta caro. A los legionarios hay que pagarles, si no levantarán sus espadas contra sus propios comandantes. Antonio mira a Octaviano. Octaviano mira a Lépido. Están en bancarrota. El tesoro está vacío, las haciendas arruinadas. Necesitan cientos de millones de denarios ahora mismo. ¿De dónde sacarlos? Y justo aquí, bajo el ruido de la lluvia de noviembre, nace una idea que haría sonrojar incluso al agua del río. Si no tienen dinero, deben quitárselo a quienes lo tienen. Pero en Roma la propiedad privada es sagrada. No se puede simplemente ir y robar a un senador. A menos que ese senador sea enemigo del Estado. Enemigo del Estado es una frase mágica. Elimina cualquier prohibición moral. Los muertos no necesitan dinero. Los bienes del criminal pasan al tesoro, y el tesoro ahora lo manejan ellos. La lógica es mortalmente simple. A cuantos más ricos declaremos enemigos, más ricos nos haremos nosotros. La atmósfera en la isla cambia. El mapa del mundo se enrolla y se aparta. Sobre la mesa aparece una hoja limpia de papiro. Ahora no reparten provincias. Ahora reparten vidas. Comienzan a hacer listas. No es una ira espontánea. Es una contabilidad fría y calculadora de la muerte. Antonio recuerda a cada uno que lo miró mal en el Senado. Octaviano, ese chico con memoria de elefante, inscribe los nombres de quienes lo llamaron advenedizo. Lépido, tratando de no quedarse atrás, añade a sus malquerientes personales, incluso a su propio hermano Paulo. Imaginen este regateo surrealista. «Te daré la cabeza de mi tío si tú me das la cabeza de tu hermano», dice uno. «De acuerdo, pero entonces inscribamos también a ese tipo cuya villa en campaña me gusta», responde otro. Intercambian parientes y amigos como los niños intercambian dados de juego. Ninguna piedad. Ningún sentimentalismo. ¿Podrían estrechar la mano del asesino de su padre por poder?, preguntarán. Octaviano no solo la estrecha, abraza a Antonio. Se sienta a la misma mesa con el hombre que se burló de la memoria de César y bebe vino con él, porque ahora le conviene ser amigo del asesino. En ese momento en la isla muere lo último que quedaba de humano en la política romana. Los conceptos de honor, lealtad, parentesco, todo es arrojado a la hoguera de la ambición. Solo queda el pragmatismo desnudo de los depredadores encerrados en una misma jaula. Anochece. La niebla se vuelve más espesa, ocultando los rostros de los triunviros. Pero la lista en la mesa crece. Se hace más larga con cada hora. Decenas de nombres, cientos, senadores, caballeros, oradores, comerciantes, la mejor gente de Roma.
La flor de la nación se convierte en líneas de tinta en una sentencia de muerte. Pero un nombre destaca. Antonio esperó este momento 3 días. Se inclina sobre la mesa. Su respiración pesada sale como vapor de su boca. Señala con su dedo grueso el pergamino y pronuncia el nombre que odia más que a nada en el mundo. El nombre de la persona que lo humilló ante todo el mundo. El nombre que se convirtió en sinónimo de la palabra república. Marco Tulio Cicerón. Octaviano se paraliza. Cicerón lo llamaba hijo. Cicerón lo introdujo en el Senado. Cicerón le dio un ejército. Cicerón es su padre político. Antonio mira al joven con desafío. Es una prueba. Si quieres estar con nosotros, debes atarte con sangre. Debes sacrificar a quien te creó. Octaviano duda. No por piedad, no. Es un pragmático. Sabe que el asesinato de Cicerón lo convertirá en un paria a los ojos de la intelectualidad. Intenta negociar. Ofrece otros nombres. Ofrece dinero. La discusión dura 2 días. 2 días Octaviano mantiene la defensa, tratando de salvar a su mentor. Pero Antonio es implacable. O la cabeza de Cicerón, o ninguna alianza. Y Octaviano se rinde. Toma el estilete y pone una marca junto al nombre de su maestro. En este momento, bajo el chirrido de la pluma en la isla húmeda, mata en sí mismo los restos de idealismo juvenil. Vende a su padre por 1/3 del mundo. El trato está cerrado. Los triunviros se levantan, se estrechan las manos. Salen de la tienda hacia sus legiones, unidos por un secreto común y una sangre común. A Roma vuelan mensajeros, pero no llevan noticias de paz, llevan listas. Listas de aquellos que deben morir para que 3 personas puedan gobernar. Y mientras los triunviros abandonan la isla, en Roma, Cicerón, sin sospechar nada, se prepara para dormir, sin saber que su nombre ya está escrito con tinta roja en la parte superior de la hoja que lleva un jinete, reventando su caballo. El mecanismo está en marcha. La cacería ha comenzado. Roma duerme, envuelta en la niebla del amanecer, sin sospechar que ya está muerta. Por el empedrado de la Vía Apia resuenan los cascos. No son comerciantes ni peregrinos. Son los jinetes del Apocalipsis. Solo que en lugar de guadañas llevan en las alforjas rollos de pergamino. Entran en la ciudad cuando los primeros rayos del sol apenas tocan el techo dorado del Capitolio. Mientras los ciudadanos terminan sus últimos sueños, mientras los esclavos avivan las brasas en los hogares, estos hombres, con aire de negocios, como pegadores de carteles antes de los combates de gladiadores, clavan en las paredes del foro unas tablas blancas. Despierten y miren estas tablas. No es una lista de nuevas leyes, es una lista de precios. Arriba, con letras grandes, está escrita la palabra proscripciones. Para un romano esta palabra es más aterradora que la peste, más aterradora que el fuego, más aterradora que la invasión de los bárbaros. Significa que la ley, que debe proteger la vida del ciudadano, ahora vende esa vida. Cualquiera cuyo nombre esté escrito en esta tabla es declarado fuera de la ley. Se le puede matar. Se le debe matar. Más aún, por su asesinato pagarán. Lean este horror burocrático. Aquí todo está detallado con la pedantería de un contador. 25.000 denarios por la cabeza de un senador, 10.000 por la de un caballero. Al ciudadano libre, dinero. Al esclavo, libertad y dinero. El asesino queda exento de cualquier responsabilidad. Simplemente necesita traer la cabeza en un saco a los pies de los triunviros, recibir el recibo y pasar por caja. Esto no es una purga política, es la privatización de la muerte. Imaginen cómo el primer transeúnte se acerca a la tabla, frotándose los ojos somnolientos. Busca noticias y encuentra su nombre. Imaginen cómo se le mueve el suelo bajo los pies. Mira a su alrededor. La calle es la misma, el cielo es el mismo, pero el mundo ha cambiado. Ahora cada persona que encuentra es su verdugo, el vecino al que le prestó dinero, el acreedor a quien le debe, su propio esclavo que le sirve el vino. Todos ellos ahora no miran a una persona, sino a un saco de oro con piernas. La primera lista contiene solo alrededor de una docena de nombres, pero es solo el comienzo, un globo de ensayo. Tras ella aparecen nuevas tablas, cientos de nombres, 300 senadores, 2.000 caballeros, la flor de la nación, la élite. ¿Por qué? No busquen aquí ideología.
Todo es mucho más prosaico y repugnante. Los triunviros necesitan dinero. La guerra contra Bruto y Casio requiere miles de millones, y el tesoro está vacío. ¿Qué hacer? Correcto. Matar a las personas más ricas de Roma y confiscar sus bienes. No los matan porque amen la República. Los matan porque tienen una villa hermosa en Campania, una colección de estatuas griegas o demasiada tierra en Etruria. Un partidario leal de los triunviros se encuentra con horror en la lista y grita: ¿por qué? Y le responden: perdona, amigo, pero tu hacienda en Alba le gustó demasiado a Fulvia. Nada personal, solo negocio. Así es como funciona el terror. Convierte el asesinato en rutina, en una oficina. En el foro se forma una fila. La gente no está formada por pan, están parados con cabezas cortadas en las manos, esperando a que el cuestor verifique el nombre en la lista, ponga una marca y entregue el cheque para el pago. La sangre gotea sobre el mármol, mezclándose con la tinta de los escribas. Pero entre miles de nombres hay uno que destaca, un nombre por el cual se armó todo este carrusel sangriento. Miren en la parte superior de la lista: Marco Tulio Cicerón. Su nombre no está escrito simplemente por la mano de un escriba. Está trazado por la voluntad de Marco Antonio y sellado con el consentimiento silencioso de Octaviano. Recuerden la isla cerca de Bolonia. Recuerden ese regateo. 2 días el joven César fingió resistencia. 2 días fingió proteger a su padre. Pero al final, el pragmatismo venció. Octaviano cambió la vida del romano más grande por una alianza con Antonio. Esta traición es la página más sucia en la biografía del futuro emperador Augusto. Sabía que Cicerón la amaba, sabía que el anciano veía en él la esperanza de Roma, y firmó a sangre fría su sentencia de muerte, como quien firma una factura por entrega de grano. Cicerón se convirtió en moneda de cambio. Su vida fue el pago por el boleto de entrada al club de los dictadores. Octaviano, ese chico, resultó ser el más terrible de ellos. Antonio mata con furia, abiertamente, como una bestia. Octaviano mata en silencio, con una ligera tristeza en el rostro, explicándolo como una necesidad. ¿Qué es más aterrador, el cuchillo del carnicero o el bisturí de un cirujano sádico? En Roma comienza el caos. Derriban las puertas de las casas, degüellan a la gente directamente en la mesa de la cena, en los baños, en las calles. Los lazos sagrados del matrimonio y el parentesco se desmoronan ante la codicia. Las esposas entregan a los maridos para conservar las joyas. Los hijos señalan los escondites de los padres para recibir la herencia más rápido. La lealtad se convierte en un producto escaso que cuesta más que el oro. Pero hay momentos de heroísmo silencioso que se ahogan en este océano de vileza. Esclavos se ponen la ropa de sus amos y salen ante los asesinos, aceptando la muerte en lugar de sus dueños. Esposas esconden a sus maridos en los desagües del alcantarillado. Pero el sistema funciona impecablemente. Las cabezas siguen llegando. La rostra en el foro se convierte en una exposición de cadáveres. Los colegas de ayer en el Senado ahora se miran con las cuencas vacías, clavados en picas. El miedo paraliza la ciudad. La gente tiene miedo de hablar, miedo de mirar a los ojos, miedo de respirar. Si no se alegran de las ejecuciones, significa que simpatizan con los enemigos. Y si simpatizan, su nombre puede aparecer en la siguiente lista. Y los romanos aprenden a sonreír al ver cadáveres. Es la sonrisa de la supervivencia. El terror logra su objetivo no por el número de víctimas, sino por la atmósfera de total desesperanza. Entienden que ya no hay ley. Solo existe la voluntad de 3 personas que se sientan en un palacio y rayan con estiletes sobre pergamino. Su vida, sus logros, su familia, todo eso puede desaparecer en un segundo, simplemente porque Antonio necesita pagar el salario a la 10ª legión. ¿Y dónde está Cicerón? ¿Sabe que su nombre ya lo gritan los heraldos en cada esquina? La noticia vuela más rápido que los jinetes. Los rumores se arrastran por la vía Apia, saltan de villa en villa, llenándose de detalles terribles. Antonio exige tu cabeza, susurra el viento en los cipreses. Octaviano te traicionó, golpea la lluvia en el techo. En su hacienda en Túsculo el viejo orador recibe una carta. O tal vez irrumpe un amigo sin aliento con el rostro pálido. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero podemos imaginar ese momento. El momento en que el mundo se derrumba.
El pergamino cae de las manos debilitadas. Cicerón comprende. Es el fin. No habrá juicio. No habrá un discurso de defensa brillante. No habrá exilio donde se puedan escribir libros filosóficos. Esta vez todo es serio. Lo condenaron en ausencia, sin derecho a voto. Octaviano, su creación, su niño de oro, lo vendió a los asesinos. Mira por la ventana. El paisaje invernal le parece ajeno. Cada sombra en el jardín ahora puede ocultar a un centurión con espada. Hay que huir. ¿Pero a dónde? Toda Italia se ha convertido en una enorme ratonera, y las mandíbulas de esta trampa ya están cerrándose muy cerca. Da la orden de prepararse. En la casa hay pánico. Los esclavos corren de un lado a otro, empacando cosas. Cicerón lleva consigo solo lo más necesario: dinero, un poco de ropa y, por supuesto, libros. Incluso mirando a la muerte a la cara, no puede separarse de sus pensamientos. La litera está lista. El anciano se sienta en ella, sintiendo cómo el corazón le late en la garganta. Las puertas de la villa se abren, y la pequeña procesión se disuelve en la noche, dirigiéndose hacia la costa, hacia el mar, hacia la fantasmal esperanza de salvación. Pero a sus espaldas, desde el lado de Roma, ya se oye el galope de la persecución. Los perros de caza han sido soltados y han tomado el rastro. Imaginen a dos ancianos sacudiéndose en literas cerradas por un camino deslavado por la lluvia. No son simples fugitivos, son Marco Tulio Cicerón, padre de la elocuencia latina, y su hermano menor Quinto. Ayer eran pilares de Roma, personas ante las cuales la multitud se apartaba. Hoy parecen zorros acorralados. Huyen de Túsculo hacia la costa, a Astura. Su objetivo es un barco. Su esperanza es llegar a Macedonia, donde Bruto y Casio reúnen un ejército de republicanos. Pero mírenlos, ¿acaso así se ve la salvación? Viajan en silencio. Cada chirrido de la rueda, cada crujido de una rama bajo el pie de un esclavo portador, los hace estremecerse. Saben, los cazadores ya están cerca. Los asesinos de Antonio no duermen, peinan las villas, interrogan a los sirvientes, siguen el rastro. El miedo tiene olor, y en estas literas estrechas huele a sudor y desesperación. En Astura ocurre una escena que encoge el corazón. Los hermanos se detienen a descansar y comprenden una cosa terrible. Huyeron tan rápido que olvidaron lo más importante: dinero, provisiones. No tienen nada. ¿Cómo navegar a Macedonia con las manos vacías? ¿Cómo pagar al capitán? ¿Cómo vivir en el exilio? Se miran el uno al otro. Quinto, que siempre fue más impulsivo, toma una decisión. Regresaré a Roma, dice. Me colaré en casa, tomaré oro y provisiones, y luego te alcanzaré. Es una locura. Regresar a la boca del león cuando las mandíbulas ya se están cerrando. Pero no hay otra salida. Imaginen esa despedida. Dos personas canosas se abrazan en un cruce de caminos, bajo el cielo gris y lloroso de diciembre. Ambos entienden que se ven por última vez. No lo dicen en voz alta, pero se lee en sus ojos. Quinto gira la litera hacia atrás, hacia Roma, al encuentro de su muerte. Marco Tulio continúa el camino hacia el mar, al encuentro de la suya. El destino de Quinto es una historia aparte, corta y espeluznante de traición, que muestra cuán podrida estaba Roma. Llega a su casa, se esconde, pero no lo delatan los vecinos ni transeúntes casuales, lo delatan sus propios esclavos, esas mismas personas que durante años comieron su pan, vivieron bajo su techo. Llevan a los asesinos al escondite. A Quinto lo matan junto con su hijo. Dicen que el hijo trató de proteger al padre, pero ¿qué puede hacer un desarmado contra asesinos profesionales? Tiran sus cuerpos como basura. La lealtad murió antes que ellos. Los esclavos esperaban la recompensa de la lista de proscripciones, esperaban la libertad. ¿La recibieron? La historia calla, pero generalmente a los traidores los desprecian incluso aquellos que usan sus servicios. ¿Y qué hay de Cicerón? Llega a Astura, encuentra un barco. Parecería que ahí está, la libertad. Las velas están izadas, la costa de Italia, convertida en una trampa mortal, se aleja. Pero los elementos, como en complicidad con Antonio, se rebelan contra el fugitivo. El mar está tormentoso. Los vientos invernales en el mar Jónico son despiadados. El barco se sacude como una astilla.
A Cicerón, hombre puramente de tierra, de libros, el mareo lo revuelve por dentro. Yace en la cubierta, verde, sin fuerzas, humillado por su propia debilidad física. La gran mente está encerrada en un cuerpo sufriente y envejecido. Y aquí ocurre un quiebre psicológico. Ordena dar la vuelta. Piensen en eso. La salvación estaba tan cerca, pero no puede soportar el mareo. ¿O no es solo eso? Quizás, mirando la costa que se alejaba, entendió que no había dónde huir. ¿A quién le hace falta en Macedonia? ¿Un anciano con artritis y úlcera que solo sabe hablar? En el campamento militar de Bruto será una carga. Vagar por rincones ajenos, mendigando alojamiento, temblar de frío en tiendas de campaña. No. El barco atraca en la costa cerca de Firceo. Cicerón baja a tierra. Camina a pie 100 estadios hacia Roma. Camina al encuentro de los asesinos. Los esclavos miran con horror al amo. ¿Qué está haciendo? Ya nos habíamos salvado. Se lee en sus miradas. Él duda. Este día es una agonía de indecisión. Cambia de opinión de nuevo. Vuelve a subir al barco. Navegan a lo largo de la costa hacia Cayeta, donde tiene una villa favorita en Formia. Residencia de verano. El lugar donde escribía sus mejores tratados, donde disfrutaba de la brisa y las charlas filosóficas. Ahora va allá a morir. La tormenta se intensifica. Las olas golpean los costados, el viento aúlla en los aparejos, como si las furias mismas lo persiguieran. Cicerón ya no puede aguantar más. «Bájenme», ronca él, «que sea lo que sea». Baja a la orilla cerca de su villa. Está roto. Está cansado. Cansado de huir. Cansado de tener miedo. Cansado del mareo. Cansado de la vida que se convirtió en una pesadilla interminable. En su cabeza, seguramente, pasan miles de pensamientos, pero uno suena más fuerte que todos, apagando el ruido del oleaje. La frase que lanza a sus acompañantes, la frase que se convertirá en su epitafio. Que muera yo en la patria que a menudo salvé. En estas palabras está toda la amargura y toda la grandeza del momento. No huye, acepta el destino. Elige morir como romano en su tierra que vivir como un paria en tierra ajena. Es el último acto de su voluntad. Si no puede vencer a la dictadura, al menos puede elegir el escenario para su muerte. Entra en su villa en Formia. Hay silencio. El polvo cubre las estatuas. Se recuesta a descansar. Los esclavos, fieles a él hasta el final, a diferencia de los esclavos de su hermano, le ruegan que huya de nuevo. «Ya están cerca, amo. Escuchamos sobre el destacamento. Hay que irse por el bosque hacia el mar. Allá hay otro barco». Prácticamente a la fuerza, con amor y desesperación, lo acuestan en la litera. No quieren que muera. Lo llevan a través del denso y oscuro parque, hacia el mar. Las ramas azotan las cortinas de la litera. Dicen que los cuervos dieron vueltas sobre la villa todo el día, golpeando con sus picos las ventanas, presagiando la desgracia. Ahora sus graznidos se mezclan con el ruido del viento. Cicerón yace dentro, con los ojos cerrados. Escucha la respiración pesada de su gente. Escucha el crujido de las hojas caídas bajo los pies. Y escucha otro sonido más. El golpe de los cascos, rítmico, rápido, acercándose. No es el correo. No son visitas. Es el sonido que esperaba desde el mismo momento en que comenzó a escribir la primera filípica. El sonido de lo inevitable. Un destacamento de asesinos irrumpe en el territorio de la villa. Derriban las puertas de la casa, pero la encuentran vacía. El oficial grita a las sirvientas asustadas. «¿Dónde está? ¿Dónde está Cicerón?» Silencio. Nadie quiere entregar al amo. La lealtad aquí todavía está viva. Pero siempre se encuentra un Judas, un joven liberto llamado Filólogo. Un hombre a quien Cicerón enseñó a leer y escribir, a quien educó, a quien le dio formación. Este joven, con mano temblorosa, señala la dirección. Fueron hacia allá, al mar, por los senderos del bosque. El centurión asiente, da una señal a sus hombres. Giran los caballos y se lanzan a la espesura del parque. Las espadas salen de las vainas con un susurro metálico. En el bosque, donde huele tan dulce a pino y a mar, la litera con el gran anciano continúa su camino, pero el tiempo ya se ha agotado. El ruido del oleaje se hace más fuerte,
pero lo cubre el crujido de arbustos rotos a sus espaldas. El bosque se calla de repente. Las aves, que gritaban hace un minuto, enmudecen. El ruido del viento en las copas de los pinos parece antinaturalmente fuerte. El susurro de las hojas secas bajo los pies de los esclavos cesa. Se detienen no porque estén cansados. Se detienen porque ven lo que más temían en el mundo. El sendero está bloqueado. Frente a la litera, respirando pesadamente tras la persecución, hay dos hombres. En sus manos brilla el acero, frío e indiferente a la grandeza de aquel a quien apunta. No son legionarios sin rostro. Los asesinos tienen nombres, y la historia los conservó para nosotros, para que podamos apreciar toda la profundidad de la caída romana. El primero es el centurión Herenio, soldado profesional, máquina de matar, un hombre que simplemente cumple una orden. Le da igual a quién cortar, a un galo, a un parto o a un excónsul. Le prometieron una recompensa y vino a recogerla. Pero miren al segundo. Fíjense en su rostro. Es el tribuno militar Popilio Lenas. ¿Lo reconocen? Cicerón lo reconoció. Y en ese instante, quizás, le dolió más que el golpe de la espada. Hace unos años, este mismo Popilio estaba ante el tribunal, temblando de miedo. Lo acusaban de parricidio, uno de los crímenes más terribles en Roma. Le amenazaba una ejecución atroz, ser cocido en un saco con un perro, un gallo, una serpiente y un mono, y ser ahogado en el Tíber. ¿Quién lo salvó? ¿Quién usó toda su elocuencia, toda su autoridad, para probar la inocencia de este hombre? Marco Tulio Cicerón. El abogado le salvó la vida a su cliente, y ahora el cliente ha venido para quitarle la vida al abogado. Popilio se ofreció voluntariamente para liderar este destacamento. No solo aceptó, lo pidió. Qué monstruosa, desmedida ingratitud. O tal vez es la lógica perversa de la nueva era. Tal vez Popilio odiaba tanto su deuda con Cicerón que decidió borrar al acreedor de la faz de la tierra para no sentirse obligado nunca más. En la Roma de Antonio y Octaviano, la conciencia es una carga extra. La traición es el ascensor social más rápido. Los esclavos de Cicerón, al ver a los asesinos, aprietan los puños. Son muchos, son cerca de 60 personas. Están armados con palos, piedras, cuchillos. Están listos para morir por su amo. Lo aman. En sus ojos arde la determinación de dar batalla. Si se abalanzan todos a la vez, tienen oportunidad de aplastar a los dos soldados, retenerlos, darle tiempo al amo de huir al mar. El silencio se tensa como la cuerda de un arco. Una palabra de Cicerón y comenzará la masacre. Pero Cicerón no da la orden de ataque. En lugar de eso, hace un gesto que detiene el tiempo. Levanta la mano y con calma, con una voz en la que no hay ni temblor ni miedo, ordena: «Pongan la litera en el suelo». Es el momento de la verdad. El gran orador, que toda su vida luchó con palabras, entiende que las palabras se acabaron. No hay más a dónde huir. No hay dónde esconderse. Cualquier lucha llevará solo a la muerte sin sentido de la gente fiel a él. No quiere que su sangre se mezcle con la suya propia. Es su guerra, y la perdió. Llegó el momento de pagar las cuentas con una dignidad de la que carecen sus enemigos. Los esclavos obedecen, bajan a litera al suelo húmedo. Cicerón aparta la cortina. Mírenlo. Ya no es ese político pulcro en toga blanca que destrozaba a Catilina. Es un anciano de 64 años. Su cabello está enmarañado y cubierto de polvo del camino. El rostro demacrado por el insomnio y las preocupaciones. Los ojos inflamados. Se ve agotado, lamentable. Pero solo hasta que se encuentran con su mirada. En sus ojos no hay súplica. En ellos hay un desprecio gélido hacia la muerte y hacia quienes la trajeron. Mira a Popilio Lenas. No dice «yo te salvé». No reprocha. Su silencio es más fuerte que cualquier acusación. Popilio aparta la mirada. Al asesino le da vergüenza mirar a los ojos a su víctima. Cicerón apoya la barbilla en la mano izquierda. Su pose favorita al reflexionar. La pose en la que lo inmortalizaron decenas de escultores. Mira al centurión Herenio, que ya levanta la espada, y pronuncia sus últimas palabras. No para la historia, sino para el verdugo. Acércate, soldado. Aquí no habrá nada correcto, excepto cómo me cortarás la cabeza.
Piensen en este sarcasmo. Incluso en el umbral de la nada sigue siendo un crítico. Dice, todo lo que pasa es incorrecto, su poder es incorrecto, sus leyes son mentira. El único acto honesto que queda en este mundo loco es el golpe del verdugo. Así que haz al menos eso con calidad. Estira el cuello desde la litera. No cierra los ojos. Ofrece la garganta como un paciente ofrece el brazo para una sangría. Es un acto de estoicismo extremo. Convierte su ejecución en la última lección de filosofía. Le muestra a Roma que se puede matar el cuerpo, pero no se puede doblegar el espíritu de un ciudadano libre. Herenio se acerca. Se siente incómodo. La grandeza del anciano lo presiona. La mano del centurión, acostumbrada al peso del gladius, tiembla. No es un simple asesinato, es un sacrilegio, e incluso un soldado tosco lo siente en la piel. El primer golpe resulta fallido. La espada resbala, sin cortar las vértebras hasta el final. La sangre salpica la litera, las manos de los esclavos, que se cubren la cara y se dan vuelta llorando. Cicerón no grita. Probablemente solo hace una mueca de dolor y por la falta de profesionalismo del verdugo. Ni siquiera pueden matar bien. Quizás pasa por su conciencia que se apaga. Herenio, maldiciendo, golpea por segunda vez, tercera. Literalmente cierra el cuello del padre de la patria. Es sucio, es cruel, carece de toda solemnidad. Es una carnicería. Finalmente la cabeza se separa del cuerpo y cae en la hierba. En el bosque reina el silencio, interrumpido solo por el llanto de los esclavos y la respiración pesada de los asesinos. Todo ha terminado. La voz de la República ha callado para siempre. Pero el trabajo de Herenio y Popilio aún no ha terminado. Tienen una lista clara de exigencias de Marco Antonio. La cabeza es lo principal, pero no es suficiente. Antonio recuerda con qué exactamente Cicerón le infligía las heridas más dolorosas. No con la espada, sino con la pluma. El centurión se inclina hacia el cuerpo decapitado. Toma las manos sin vida del anciano, esas mismas manos que escribieron sobre el Estado, sobre las leyes, disputaciones tusculanas y, por supuesto, las fatales filípicas. Un golpe, otro golpe. Las manos están cortadas. Ahora el conjunto está completo. Popilio Lenas, el hombre salvado por Cicerón, tal vez ayuda a empacar los trofeos. No entierran el cuerpo. Lo dejan ahí, junto al sendero del bosque, para que lo devoren los lobos y las aves. El hombre más grande de Roma queda tirado en el barro, como un vagabundo. Pero eso ya no importa. Cicerón abandonó ese cuerpo. Los asesinos montan a caballo. A las sillas de montar están atados sacos de los que brota sangre, dejando un rastro oscuro en el camino. Se apuran a Roma. Se apuran por la recompensa. Le llevan a Antonio su regalo. Y el bosque en Formia se llena de nuevo de sonidos. El viento suena en los pinos, el mar golpea la orilla. La naturaleza es indiferente. Le da igual que justo aquí haya terminado toda una época. Pero nosotros, mirando esa litera vacía y ensangrentada, entendemos. El mundo cambió irreversiblemente. El sol se puso no solo sobre Formia, se puso sobre toda la civilización occidental por largos siglos. La oscuridad avanza, y en esa oscuridad se escucha solo la risa triunfante de los tiranos. Roma no duerme, pero ahora no es el insomnio ansioso de la espera, sino la borrachera de los vencedores. Trasladémonos del bosque frío y ventoso de Formia al corazón del lujo romano, la villa de Marco Antonio. Aquí hace calor. Aquí huele a carne asada, a vino de Falerno y a perfumes caros. Aquí hay un banquete. Antonio celebra. Todavía no sabe con certeza si cumplieron su orden, pero su intuición de depredador le dice: esta noche se convertirá en el dueño absoluto de la vida. ¿Oyen esa risa? Fuerte, estrepitosa, grosera. Es la risa de un hombre que se sacó la lotería. A su alrededor hay aduladores, cortesanas, libertos, la nueva élite que ocupó los lugares de los senadores asesinados. Comen en platos de oro, sin importarles que esos platos, tal vez, ayer estaban en las mesas de aquellos cuyos nombres cayeron en las listas de proscripción. Las puertas se abren de par en par, el ruido en la sala se calma. Entran dos, Herenio y Popilio Lenas. No tuvieron tiempo de cambiarse. En sus armaduras hay barro del camino y en las manos manchas oscuras que no se quitan con agua.
Pasan a través de la multitud de invitados que se aparta, como héroes que regresan de la guerra. Pero no trajeron los estandartes de legiones enemigas. No trajeron oro de los galos. Llevan un saco de cuero. El centurión se acerca a la mesa donde está recostado Antonio, y con un golpe sordo arroja la carga directamente sobre el mantel, entre la copa de vino y el plato de frutas. Desatan el saco. A la luz aparece la cabeza. Por la sala recorre un suspiro. Alguna de las mujeres grita, pero de inmediato se tapa la boca con la mano. Antonio se inclina hacia adelante. Toma la cabeza por los cabellos grises y la levanta, como una copa. Mira a los ojos muertos de Marco Tulio Cicerón. ¿Esperan que se horrorice? ¿Que despierte en él respeto hacia un enemigo digno? Dejen esos cuentos para los libros infantiles. Antonio se carcajea. Se ríe tanto que el vino se derrama de su copa. Ahora, retumba él, las proscripciones pueden terminar. La bestia principal ha sido atrapada. Está feliz. Para él no es solo la muerte de un hombre, es la prueba física de que nadie, escuchen, nadie se atreve a abrir la boca contra él. Ordena entregar a los asesinos la recompensa de inmediato. Herenio recibe 250.000 sestercios, 10 veces más de lo que prometieron. La generosidad del tirano, pagada con sangre. Pero miren en la esquina de la sala. Allí, en la sombra de una columna, está parada una mujer cuyos ojos arden más terriblemente que los ojos de Antonio. Es Fulvia, la esposa de Antonio. Si piensan que la política es asunto de hombres, no saben nada de las mujeres romanas. Fulvia es la verdadera gobernante de esta casa. Pasó por 3 matrimonios con los políticos más turbulentos de Roma. Vio peleas callejeras, incendios y revueltas. Cicerón la odiaba. En sus discursos no solo destrozaba a Antonio, insinuaba venenosamente que Marco era solo una marioneta en manos de esta furia dominante. Mezclaba su nombre con el barro, ridiculizaba sus ambiciones. Las palabras hieren a las mujeres más fuerte que a los hombres. Un hombre puede responder con un puñetazo. Una mujer acumula veneno durante años. Y ahora ha llegado su hora. Fulvia se acerca a la mesa. No le teme a la cabeza muerta. La toma de las manos de su marido. La pone en su regazo, como un juguete favorito. Imaginen esta escena. Una matrona lujosa en sedas y joyas, sosteniendo en su regazo la cabeza ensangrentada de un anciano. Un contraste que hiela la sangre en las venas. Ella mira a la cara a quien la llamó enemiga de la República. ¿Y bien?, susurra ella, y en la sala se hace tal silencio que se oye el crepitar de las antorchas. ¿Dónde está ahora tu elocuencia? ¿Dónde están tus bromas? ¿Dónde está tu veneno? Y entonces hace lo que entrará para siempre en la historia como símbolo de la venganza femenina extrema. Símbolo de lo que pasa cuando el intelecto pierde ante la barbarie. Fulvia abre la boca muerta de Cicerón. Saca hacia afuera su lengua, esa misma lengua que pronunció las Filípicas, esa misma lengua que defendía a inocentes y acusaba a culpables, la lengua que fue instrumento de un don divino. Ella saca de su peinado un largo alfiler de oro, afilado como una aguja, y con fuerza lo clava en la carne muerta de la lengua, una vez, segunda, tercera. No es solo profanación de un cadáver, es un ritual mágico. Ella intenta matar no a la persona, él ya está muerto. Ella intenta matar a la palabra. Quiere clavar la verdad para que nunca más escape de esos labios. Oro contra carne. Un alfiler para el cabello contra el mayor don oratorio de la historia. Ahora callarás, sisea ella, atravesando la lengua por completo. Ahora no dirás de mí ni una palabra. Los invitados miran esto en estupor. Incluso los centuriones borrachos sienten náuseas. Esto está más allá de la guerra. Esto está más allá del odio. Es la locura del poder que perdió todos los límites. En este gesto de Fulvia está toda la esencia de la era que se avecina. Una era donde por una palabra de más no solo matan, sino que arrancan la lengua para que otros no se atrevan. Antonio mira a su esposa con admiración. Son tal para cual. 2 depredadores que acaban de despedazar al pastor. Suficiente, dice finalmente Antonio. Recibió su lección, pero el banquete no termina. Al contrario,
La diversión estalla con nueva fuerza. La cabeza de Cicerón yace en la mesa, como plato principal, mientras a su alrededor suenan las copas y los brindis por la salud de los triunviros. Los músicos tocan melodías alegres, apagando el eco mudo que emana del rostro muerto. Antonio, ebrio de vino y sangre, da la última orden por hoy. Una orden que convertirá la venganza privada en terror estatal. «Lleven esto al foro», dice señalando la cabeza y las manos cortadas. «Que Roma vea. Que cualquiera que quiera abrir la boca contra nosotros mire esto y lo piense 2 veces». Los esclavos se llevan el terrible trofeo. El banquete continúa, pero el aire en la habitación se ha vuelto pesado y denso. La risa suena falsa. Incluso los partidarios más leales de Antonio comprenden. Esta noche cruzaron una línea tras la cual no hay retorno al mundo civilizado. No mataron solo a un enemigo, mataron a la cultura. La procesión con los restos se mueve por las calles nocturnas de Roma. La ciudad duerme, pero pronto despertará con un grito de horror. Esas mismas manos que alguna vez escribieron leyes, ahora se sacuden en un saco en la espalda de un esclavo. Esa misma lengua que salvó a Roma de conspiraciones, ahora está atravesada por una aguja de oro y cuelga inerte en la boca. El destino le prepara a Cicerón una última actuación, la más silenciosa y la más ruidosa. Lo llevan a donde todo comenzó, a la rostra. El círculo se cierra. ¿El lugar del triunfo se convertirá en lugar de vergüenza o en lugar de gloria eterna? Eso lo decidirá la historia. Pero justo ahora, en la oscuridad de la Roma antes del amanecer, parece que la oscuridad venció definitivamente. Amanece. En el foro se reúnen los primeros transeúntes. El sol sale sobre Roma. Sus rayos se deslizan por el techo dorado del templo de Júpiter, bajan por las columnas de mármol de las basílicas y finalmente golpean en el centro del foro. El círculo se ha cerrado. Volvimos a donde empezamos. Miren a la rostra ahora. Ayer era una tribuna, hoy es el altar de una nueva religión, la religión del miedo. Los trabajadores ya terminaron su tarea, el golpe de los martillos cesó. Ahora solo se oye cómo el viento silba en las cuencas vacías de la cabeza, expuesta a la vista de todos. Los romanos acuden a la plaza, caminan en silencio, bajando la cabeza, escondiendo las miradas. Nadie quiere mirar, pero nadie puede apartarse. Este espectáculo hipnotiza. La cabeza de Marco Tulio Cicerón se eleva sobre la multitud. Esas mismas manos que escribieron leyes, ahora están clavadas con clavos a los lados, como alas de un pájaro derribado. En la multitud hay un silencio sepulcral. No es ese silencio respetuoso que hay en los funerales. Es el silencio en el que muere una nación. La gente mira esos labios muertos y entiende. Ya no se puede hablar. La muerte de Cicerón no es solo el asesinato de un oponente político. Es una operación quirúrgica para extirpar la conciencia de Roma. Junto con esta cabeza en la rostra se pudre la idea misma de la república. La idea de que la ley está por encima de la persona. La idea de que la disputa se resuelve con argumentos y no con dagas. La idea de que el ciudadano tiene derecho a decir no al tirano. Miren los rostros de los senadores en la multitud. ¿Ven lo pálidos que están? Entienden el mensaje mejor que otros. Antonio y Octaviano no solo mataron al orador, le mostraron a la élite su nuevo lugar. ¿Pensaban que eran los gobernantes del mundo? Dice esta cabeza muerta. No, son ganado. Y si mugen en el tono equivocado, terminarán aquí, junto a él. En este mismo momento, bajo el cielo frío de diciembre, el Senado se quiebra definitivamente. La columna vertebral de la libertad romana está rota. No habrá más debates furiosos, no habrá más vetos, no habrá más filípicas. Quedará solo la aprobación unánime, la adulación y el miedo. El Senado romano se convierte en decoración, en un teatro caro, donde actores en togas interpretan el papel de personas libres, sabiendo que tras bambalinas está un centurión con espada. ¿Y qué hay de los ganadores? Ellos celebran. Pero la historia es una dama con un sentido del humor macabro. Mírenlos a través del prisma del tiempo. Marco Antonio, que ahora se ríe de su enemigo, está condenado. Su triunfo durará poco. Ese mismo chico, Octaviano, a quien tanto subestimaba, se lo comerá vivo. 13 años después, Antonio, traicionado por todos,
Se clavará una espada en el vientre en el lejano Egipto, habiendo perdido todo lo que tenía. Maldecirán su nombre, derribarán sus estatuas, intentarán borrar su memoria. ¿Y Cicerón? Cicerón venció. La paradoja de la historia. Mataron a un hombre para hacerlo callar, pero hicieron su voz eterna. Le cortaron las manos, pero esas manos escribieron textos que sobrevivieron al Imperio Romano, a los bárbaros y a la Edad Media. Miles de años después, cuando de los palacios de los Césares queden solo ruinas, los escolares en todos los continentes estudiarán los discursos de Cicerón. Sus pensamientos se convertirán en el fundamento del humanismo. Su muerte se convertirá en un reproche eterno a la tiranía. Antonio pensó que había clavado la lengua del enemigo con un alfiler de oro. En realidad, clavó su propio nombre en el poste de la vergüenza de la historia. Pero eso será después. Y ahora, en el año 43 antes de nuestra era, el mal ha vencido. Miren a Octaviano. Está parado en la sombra, observando el efecto. No sonríe. Aprende. Entiende que el terror burdo de Antonio es efectivo, pero efímero. Necesita algo más. Necesita la paz. Sobre la sangre de Cicerón y miles de otros patriotas, crecerá el majestuoso edificio del Imperio Romano. Octaviano se convertirá en Augusto. Se llamará a sí mismo Restaurador de la República, pero será una mentira. Construirá una jaula de oro. Le dará al pueblo pan y circo a cambio de libertad. Y el pueblo aceptará, porque mirar las manos cortadas es demasiado aterrador. Es más fácil cerrar los ojos, asentir y decir «Gloria al emperador». Los romanos se dispersan del foro. Van a casa, con sus familias, a sus cenas. Seguirán viviendo. Tendrán hijos, construirán acueductos, conquistarán nuevas tierras. Pero algo importante, algo imperceptible se fue de sus vidas para siempre. El espíritu de libertad que los hacía ciudadanos, y no súbditos, se evaporó con el último suspiro del anciano en el bosque de Formia. 500 años de república terminaron. Comienzan 500 años de imperio. 500 años de orden, brillo, mármol y silencio. Estamos sobre las ruinas de esta historia y miramos al pasado como a un espejo. La muerte de Cicerón no es un cuento polvoriento de libro de texto. Es una advertencia. Es un recordatorio de cuán frágil es la civilización ante la fuerza descarada. Cuán rápido una sociedad, orgullosa de sus leyes, puede caer en la barbarie si permite que el miedo venza a la razón. Cicerón creía que la palabra podía detener a la espada. Se equivocó. A corto plazo, la espada siempre es más afilada. Pero a largo plazo, la palabra siempre gana. Porque las espadas se oxidan, los imperios se derrumban, pero las ideas viven para siempre. La historia de Cicerón ha terminado. Su cabeza se descompondrá, sus huesos se convertirán en polvo. Pero la pregunta que plantea su muerte suena hoy tan fuerte como hace 2000 años. Y esta pregunta está dirigida personalmente a ustedes. ¿Quién es aquí el verdadero ganador? ¿Aquel que vivió una larga vida en la vergüenza y el miedo, inclinando la cabeza ante el dictador? ¿O aquel que perdió la cabeza, pero conservó el honor? Y lo principal, si mañana en la plaza central de su ciudad expusieran una tabla igual con listas y les ofrecieran elegir un silencio seguro o una verdad mortal, ¿el nombre de quién veríamos al final de la lista?